Entrando gente todavía, pero vamos a empezar ya, porque son las 11. ¿Se me escucha bien? Vale. Bueno, pues voy a empezar a compartir pantalla y vamos a empezar con el seminario porque hay materia y ya sabemos que Zoom nos deja 40 minutos nada más, aunque cuando termine los 40 minutos nos volvemos a meter, ¿vale? Cualquier duda que vaya surgiendo la vamos poniendo por el chat y yo conforme pueda y lo vea lo voy resolviendo. Y si no, por al final resolvemos todas las dudas que haya. Bueno, pues gracias por vuestra participación y vamos a empezar con el seminario de hoy, que es súper interesante. Entrando gente todavía y le tengo que dar permiso a la gente para que entre. Bueno, como todos sabemos, el día de hoy lo que vamos a ver son las claves para a tener en cuenta para que nos concedan un crédito cuando vamos a una entidad bancaria o cualquier entidad financiera a pedir un crédito. Hoy vamos a ver las cinco o 6 sets en las que se basa el analista de riesgo a la hora de conceder un crédito. Vamos a ver cómo se elabora un informe de análisis de riesgo y vamos a ver todos los factores externos e internos que el analista de riesgos tiene en cuenta a la hora de hacer ese informe, así como los indicadores financieros y económicos que tienen en cuenta y que le van a ayudar a tomar una decisión de si la operación va a ser viable o no viable. Por último, he añadido un anexo que se llama Cómo salir de los ficheros de morosos, que me lo pidió una compañera. Y bueno, como está relacionado con el tema de hoy, pues lo he puesto al final. Bueno, hoy vamos a jugar un papel diferente. Nosotros normalmente el papel que jugamos, o el perfil al que jugamos, es el perfil del cliente. Pero hoy vamos a jugar al perfil del analista. Es decir, nos vamos a poner en los zapatos del analista. Para eso tenemos que saber cuáles son las capacidades, las habilidades y las habilidades y los conocimientos que tiene que tener un analista. El analista financiero, es decir, aquí tenemos el levanta el telón, el analista financiero es una persona que no tiene por qué conocer al cliente, ¿vale? Normalmente nosotros cuando vamos a pedir una operación o el cliente viene y nos pide una operación, el analista no conoce al cliente de nada. El contacto con el cliente normalmente lo tiene o un comercial del banco o el director o el interventor. Pero quien analiza la operación y el que dictamina si la operación es viable o no es viable es el analista. El analista puede estar o bien en la oficina en la que nosotros solicitamos la operación o bien puede estar en otra localidad o en otra provincia, dependiendo de lo grande que sea la oficina a la cual nosotros nos vamos a dirigir. La figura del analista, el perfil o el rol que va a tomar el analista es aquel que le han encomendado tanto las directivas o las circulares del Banco de España, que ahora veremos que hay varios BOE que publican cómo tiene que ser el análisis de riesgo, y sobre todo va a ser el abogado defensor del inversor, de esa persona que invierte el dinero en el sistema financiero y
que por supuesto quiere recuperarlo con una rentabilidad y cobrarlo cuando se haya estimado oportuno por la relación que tenga ese inversor con la entidad financiera. Entonces, ¿cuál es el papel del banco? El papel del banco, por supuesto, como cualquier otro comercio, quiere tener un margen, ¿no? Un margen que va a ir entre la diferencia de lo que cobra por los créditos y lo que paga por los depósitos o le paga a ese inversor que acabamos de ver. En ningún caso el banco pretende quedarse con los bienes que se aportan a la hora como garantía a la hora de formalizar una operación de crédito. Y cuando se acabe la reunión en 10 minutos volvemos a entrar, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que, para que todo esto se complemente, necesitamos hacer un análisis de riesgo, que es lo que nos va a permitir el porcentaje o la probabilidad de devolución de ese préstamo por parte del cliente que solicita la operación. Entonces, nuestro rol hoy va a ser el de analista de riesgo. No olvidamos del papel que juega el cliente, el papel que juega el director, porque normalmente las personas que venden un producto es como cualquier empresa, son realmente comerciales, pero no tienen por qué saber de análisis de riesgo, ni de datos económicos financieros, ni nada. Solamente tiene su cartera de productos financieros y lo que hace es venderlo, como si fueran suyos. Pero en un crédito, una vez que se ha vendido ese producto, para formalizarlo, tiene que haber un analista de riesgo que analice esa operación para ver si es viable o no es viable y asegurar la devolución de ese préstamo. El sistema financiero español o de cualquier sistema financiero de cualquier otro país va a tener una serie de autoridades que vigilan el procedimiento de cómo se dan esos préstamos. ¿Vale? En España tenemos el Banco de España, que es el que va a velar por ese procedimiento en las entidades de crédito. Luego, la Comisión de Mercados de Valores, que es la que va a velar por todas las transacciones que se realizan en bolsa. Y luego la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, que son los inspectores o los guardias civiles que van a estar encima de cómo se conceden los seguros o los planes de pensiones, etcétera, que todos conocemos, ¿vale? Aparte de tener este tipo de autoridades o inspectores encima del analista de riesgo, hay otra autoridad. Aquí tenemos Baselia, que está en Suiza, que es donde se juntan las mayores autoridades que están compuestas por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, que está compuesto por las mayores autoridades a nivel mundial en cuanto que van a establecer las directrices que deben de seguir las entidades financieras a la hora de conceder préstamos, sobre todo, para garantizar la devolución de esos depósitos que familias, hogares o empresas han depositado. Con lo cual, el analista de riesgo va a tener que dar cuentas tanto al Comité de Supervisión Bancaria de Basilea como al Banco de España en la mayoría de los casos. ¿Vale? Entonces aquí tenemos el BOE que regula cómo se ha de hacer el análisis de riesgo de una operación. Es decir, que el banco no nos pide documentación, ni nos pide garantía, ni nos pide capacidad de pago porque realmente ellos quieran, sino porque además de querer garantizar la devolución de préstamos, luego van a tener una serie de auditorías internas y auditorías externas que van a garantizar que esa cesión de crédito o préstamos se realicen de forma adecuada o de la forma más adecuada que garanticen la recuperación de esos fondos.
Entonces, ¿qué es lo que hace cada entidad bancaria? Pues en función a la normativa bancaria que hay, en función a las directrices del Comité de Basilea y otras directivas, pues realizan su modelo de gestión y control de riesgo de la entidad. Con lo cual, la evaluación de riesgos crediticios de una entidad va a depender tanto de las políticas monetarias que establezcan desde el gobierno, que va a afectar a las circulares que publiquen el Banco de España, de las normas internacionales bancarias, como son que provienen, por ejemplo, del comité que hemos visto de Basilea, y por supuesto va a tener en cuenta en el marco ese que hemos dicho normativo oficial, va a desarrollar su propia política monetaria y su propia política de riesgos crediticios en función a los objetivos que se hayan marcado en el Consejo de Administración o de cara, por ejemplo, a los socios capitalistas del banco, van a establecer una política monetaria y a su vez una política de gestión y control de riesgos en el banco. Con lo cual, eso provoca que cada entidad bancaria pueda tener diferentes políticas financieras y que a la hora de evaluar el riesgo crediticio pueda ser también diferente, pero nunca sin sobrepasar el marco legal que acabamos de comentar. Es decir, el Banco de España le va a dar una serie de circulares, una serie de directrices, una serie de indicadores que en ningún momento van a poder sobrepasar, y en función a esa normativa, en función a esa normativa legal, cada entidad bancaria, en función a sus objetivos que tengan, que se hayan determinado en su Consejo de Administración, establecerá su propio modelo de gestión y control del riesgo. De ahí que no en todas las entidades sea el mismo. Si una entidad bancaria, por lo que sea, está pasando déficit de liquidez, obviamente la flexibilidad a la hora de conceder créditos va a ser menor que otra entidad bancaria que sea más conservadora, que sus clientes potenciales sean muchos ahorradores, con lo cual va a tener exceso de liquidez y a la hora de conceder préstamos, pues puede hacer que tengan más variedad de productos y menos restricciones a la hora de conceder operaciones. Pero siempre teniendo en cuenta la normativa existente en relación al control del riesgo que tiene que asumir la entidad, que viene dado, lo quiero repetir, para que empaticemos cuando vamos a pedir un banco el por qué nos piden tanta documentación y tanta información, porque el analista de riesgo la necesita, porque eso, a su vez, cuando él tenga una inspección, una auditoría interna, la interna es la que hace el propio banco, y luego está la externa, que es la que hace el Banco de España. Cuando tengan esa auditoría, tengan toda la documentación que le exige esa normativa, ¿vale? Entonces, el objetivo principal es que tiene un analista de riesgos que no conoce al cliente para nada, es que el ahorro que tiene esa entidad financiera que viene de los particulares o de empresas, canalizar esos recursos financieros a prestamistas o a empresas, pero que garanticen la devolución de esos fondos en función a la política monetaria y financiera que haya establecido la empresa, o también va a depender, como hemos comentado, de las políticas del país que haya en ese momento, de la situación que se esté pasando actualmente en el país, como por ejemplo es ahora, que estamos con la crisis económica del COVID, que han hecho que la política monetaria del gobierno se abra a la concesión de nuevos créditos ICO y que el gobierno se endeude mucho más para poder dar más liquidez al sector empresarial. Entonces, el analista de riesgo, obviamente, lo que tiene que medir va a ser el nivel de riesgo que quiere asumir esa entidad financiera. Ya sabemos que si no asumimos riesgo no tenemos rentabilidad, con lo cual una entidad financiera quiere tener sus depósitos
sin obtener una rentabilidad, pero va a tener que balancear la rentabilidad con el riesgo. Es decir, ya sabemos que a mayor riesgo, mayor rentabilidad va a querer obtener la entidad financiera, y a menor riesgo que tenga la operación puede exigir menor rentabilidad, que eso va a afectar obviamente al tipo de interés que se va a cobrar en cada operación. Por lo tanto, el analista de riesgos tiene que tener en cuenta tanto el nivel de riesgo político como el nivel de morosidad del sector. A estos dos niveles es lo que se le llama el riesgo de insolvencia. Entonces, el analista